Chile 2025 se llama este seminario, ¿ya? Y lo que vamos a ver es un paneo, un recorrido, ¿no es cierto?, de las cosas que están sucediendo en el país a raíz de este nuevo replanteamiento en que estamos como país. Y que la primera carta de Astral de Chile sí revela algunas informaciones que las vamos a ver, pero sobre todo la segunda carta, la que nos está mostrando el futuro, ¿ya? Que lo estamos viviendo. Recuerden que la línea del tiempo no existe. No existe el pasado, el presente, el futuro. Lo que existen son realidades simultáneas en donde el futuro que estamos viendo del país ya también lo están viviendo algunas personas, como este caballero que está viendo el futuro, ¿ya? Lo está viendo en términos de cómo aplicar la tecnología para un país como el nuestro, que está mudando de una forma tan concreta a una forma un poquito más social. El gran cambio de lo que está viviendo Chile es de ser una colonia feudal a ser un país independiente con unos criterios un poquito más sociales que materialistas. Básicamente ese es el gran cambio. Chile es un país muy materialista. Entonces tenemos acá símbolos, símbolos que son importantes de comprender. Vamos como decía en la película, hacer globitos, ¿ya? Vamos a hacer globitos para identificar a los muñecos. Esto que ven acá a la derecha es una luna y eso representa al pueblo en astrología. Y esto que ven a la izquierda es un sol, un círculo con un punto, que es el Estado de Chile, el gobierno de Chile. En este momento, Gabriel Boric. Después va a ser otro caballero, otra señora, ¿ya? Entonces estamos viendo símbolos para que ustedes se vayan ajustando un poco a la idea de qué significan estos símbolos. Eso que está en un círculo ahí, eso es este caballero que tenemos acá. Y esta luna que está acá, en este sector, junto a Júpiter, regente de la carta astral de Chile, ya, esta es la primera carta astral del 18 de septiembre, es toda esta gente que está acá abajo. Muy bonita salida de la página social del Mercurio, ya. Ese es el pueblo, esa es toda la gente que somos todos nosotros, que no es el Estado, el aparato del Estado. Y acá está una nueva situación, ¿no es cierto? Una nueva situación para el país, que es lo que está empezando a ocurrir a raíz de un tránsito planetario importante que se está dando, que es un tránsito de Urano, que no se había dado en este sector hace 84 años atrás. Es decir, estamos viviendo un momento muy, muy importante porque este planeta, Urano, que está acá en rojo, acaba de entrar en el signo de Géminis. Y no solamente eso, marcando una impronta para el mundo también y a nivel nacional de cómo van a cambiar las comunicaciones, la conectividad, nuestra forma de comunicarnos, nuestra forma de desplazarnos, etcétera. Sino que además está haciendo un efecto relámpago eléctrico en el sector de esa luna y ese Júpiter que representa claramente al pueblo chileno, un pueblo que piensa, ¿ya? Cuando ocurrió esto hace 84 años atrás, en Chile hubieron muchos cambios en términos tecnológicos y en términos culturales, y eso es importante. Y aquella vez, cuando se dio eso, hubo un planeta que estuvo escoltando, como una especie como de policía, estuvo escoltando ahí a Urano para mantenerlo como a raya, ¿ya? Para que no se saliera muy de madre, porque Urano es el loco, ya es una energía un poco como bien rupturista. Esta vez no está la presencia de Saturno, Urano va a actuar solo, con mucha libertad, y prueba de eso es que ya se están moviendo muchas piezas en el juego del ajedrez de Chile. Se está proyectando un candidato presidencial muy, muy importante, ¿ya? Que a mucha gente la tiene con los pelos parados, ¿no es cierto? Acaban de echar al director de impuestos internos por renuncia, ¿ya? O sea, se están moviendo cosas que nadie pensaría que se iban a mover. Estamos en tiempo de elecciones, pero sobre todo la impronta cultural es la más importante de lo que va a empezar a pasar con nuestras mentes, con nuestra cultura y con los cambios a nivel cultural. Y vemos a toda esta gente que es el pueblo, que somos todos nosotros, ¿no es cierto? Acá en esta carta, donde estamos todos como con cara así como pensando, interrogación, ¿qué es lo que va a pasar? Hay como una desazón, hay como una especie como de electricidad, como de irritabilidad, algo que hace que sea muy difícil predecir cualquier cosa sobre lo que pueda pasar. Por lo tanto, vamos a intentar ver toda esta situación en términos más bien macro que
tratar de ver en una bola de cristal. Lo que sí es evidente que si esto está afectando a esa luna, que es el pueblo de Chile, evidentemente esto podría ser leído como una nueva forma de revolución cultural. Y acordémonos que este tránsito va a adelantarse algunos grados en Géminis, acá, ¿ya? Pero va a retroceder a final de año hacia Tauro y ya definitivamente el año 2026, el próximo año, ya se define claramente por ahí a mediados del año como una entrada definitiva en el signo de Géminis y de ahí ya no se mueve. Pero eso significa que va a andar para atrás, para adelante, para atrás, para adelante y eso obviamente va a mover a esta luna y este Júpiter que son particularmente indicadores de cómo somos nosotros los chilenos, ¿ya? Por lo tanto, el rayo de electricidad ya entró, ¿ya? El trueno y el rayo ya entró. Aquí ya prácticamente estamos en una zona electrificada. Lo positivo de esto es que esto obviamente trae cambios culturales, trae cambios culturales. Nuevamente, acá está con aires de campeón, Gabriel Boric, ¿no es cierto? Y tenemos acá una central eléctrica ya instalada, que es esta presencia del planeta Urano que trae cambios, revolución, despertar, despertar. Por lo tanto, esto a nivel cultural, por supuesto, está moviendo al inconsciente colectivo de Chile y a la masa. Pero hay cosas muy profundas que están ocurriendo, queridas, queridos. Este planeta Urano también se va a enfrentar a dos planetas en la carta astral, que son estos dos que están acá al frente. Como Saturno representa una estructura, obviamente se van a mover estructuras en nosotros, se van a mover instituciones muy estructuradas, se van a mover sentido moral y creencias sobre lo que es y lo que no es. Y como toda esa estructura, por supuesto, van a caer muchas cosas que van a traer un aliento de libertad o de liberación y también de despertar. Eso, por supuesto, va a afectar enormemente nuestras creencias y la idea que también teníamos del país, como veíamos al país, ¿ya? Acá tenemos la cordillera y tenemos al océano. Saturno representa, obviamente, nuestra cordillera, ¿ya? Y Neptuno va a representar a nuestro mar. Oye, curiosamente en nuestra carta astral de Chile, en la primera, ambos están presentes, dándole un perfil como de libro, así como para el libro de primero básico, donde se muestra en la extensión sagitariana del ascendente de Chile, la carta de presentación, la presencia de Saturno, ¿no es cierto?, que es la cordillera, y la del océano, que es Neptuno, a lo largo de 4.500 kilómetros, que es lo que dura nuestro país. Es muy largo, es uno de los países más largos. Ujú. ¿Mm? Perdón, Ale, ahí eso que sea ascendente en Sagitario es como que es una gran cordillera y un gran océano. ¿No es cierto? Mm. Correcto, bien pensado. Como Sagitario es un signo que funciona por extensión, obviamente la extensión es la que está con la connotación de Sagitario, es el que da la connotación de extensión. Y es un país virgoniano, ¿ya? Y es un país virgoniano. Virgo no necesariamente tiene que ser algo grande, es un detalle. De hecho, Virgo es un detalle, ¿ya? El país Chile es un detalle en América Latina. Es un detalle, ¿ya? Por lo tanto, tenemos a este caballero, el loco acá, el bufón, ¿no es cierto? Trayendo toda esta locura, este cambio, esta electricidad, esta electrificación y esta desestructura en nuestra manera de pensar, en nuestra manera de leernos, en nuestra manera de entender el mundo, en nuestra manera de escribir y de leer, etcétera. ¿Ya? O sea, llévalo, extrapólalo esto a las redes sociales, a cómo vamos a empezar a ver el mundo y a cómo vamos a empezar a crear el nuevo país. ¿Por qué un nuevo país? Porque no nos podemos apoyar en esta carta que estamos viendo. ¿Por qué no nos podemos apoyar? Porque toda la estructura de esta carta se está desfondando, porque todos los aspectos que tiene hablan básicamente de un conflicto poderoso entre nuestra relación con el Estado, nuestra relación con el pueblo y nuestra relación con nuestra forma de ser. Es decir, el país no da para más, ¿ya? Todos lo sabemos, el país no da para más. Y los cambios que vayan a haber son cambios que van a ocurrir paulatinamente, pero es ahí donde uno como astrólogo se pregunta, bueno, pero ¿por qué esto
está ocurriendo ahora y por qué nos enteramos hace poco que tenemos una segunda carta astral para Chile. Porque la información llega cuando estás preparada para eso. La información llega cuando estás preparada para eso. Es como los maestros. Los maestros el primer año te dan así como un barniz. Ya, pero el tercer, cuarto año que ya conversas con ellos, ya te pintan el mono, pero así profundo, feo, ya peludo. Y ahí empezáis a ver, wow, que esto es mucho más profundo, mucho más profundo. Queda claro entonces, esto es anecdótico lo que yo les contaba, lo de la cordillera, es como para que nos tomemos un café, ¿ya? La cordillera, Neptuno, eso es el perfil del país. Nada más es una manera anecdótica de dar a entender cómo es la estructura geográfica de nuestro país. 1939-1943. El tránsito de Urano en Géminis, cuando se produjo esto, conjunto a Saturno, a la Luna y Júpiter, ¿no es cierto? Esto ocurrió hace 84 años atrás, se creó la Corfo, se crea el Premio Nacional de Arte, se crea el Premio Nacional de Literatura, se crea Chile Film, se crea Endesa, la empresa de electricidad. ¡Wow! Urano. ¿Ya? Urano, nuevamente la electricidad. Se funda el Colegio de Farmacéuticos y hay dos terremotos, Chillán y el otro en Caldera, grado 7,8 y 8,3. 30.000 muertos y en el otro algunos pocos. O sea, pasaron muchas cosas en términos de innovación. La creación de Corfo, el Premio Nacional de Arte, de Literatura. ¿Por qué no se hizo antes? ¿Por qué se hace ahí? Porque estos efectos del planeta Urano traen un despertar intelectual. Y como despertar, los que tengan prendido el micrófono, por favor, apáguenlo. Y este despertar intelectual, por supuesto que va a afectar profundamente, profundamente nuestra manera de pensar, nuestra manera de leer el mundo. Y para la gente que tiene el poder en Chile, los que tienen la plata, acceso a los fondos, a los ministerios, los intelectuales de este país, Géminis, obviamente también aprovechan este momento para poner en idea estas ideas geniales que tienen en sus mentes y las pongan en movimiento, como ocurrió hace 84 años atrás, ¿no es cierto? Cuando pasó todo esto, la creación de Corfo, se crea el Premio Nacional de Arte, se crea Chile Films, qué bonito, qué importante tener un organismo ya que esté encargado de formar, de crear películas y de hacer un registro histórico, grabación, Gemini, para el país. Se crea Endesa. O sea, ¿de qué estamos hablando? Todo esto va a empezar a pasar. No le escapa la menor duda. Está pasando ya. Hay muchas cosas que están pasando. Hay muchas modernizaciones que están sucediendo en este momento. Alejandro, Diga. astrológicamente a nosotros no nos pegó la energía de la Segunda Guerra, ¿no? Porque tremendo florecimiento y al otro lado del mundo se estaban... Claro, bueno, o sea, Porque este es un tremendo florecimiento que se dio en esa época. sí, lo que pasa es que estábamos también enfrentando movimientos sociales importantes, ¿ya? En Chile estaba teniendo sus cartas de presentación el Partido Radical, los partidos de izquierda ya venían pujando muy fuerte, entonces obviamente hay otra historia. Seguimos con la carta astral de Chile, ¿no es cierto? Del 18 de septiembre con este tremendo rayo acá, ¿no es cierto? Amarillo, bam, apuntando claramente ahí. Y nuevamente el Joker, el Guasón, el loco, dando a entender que estamos viviendo tiempos raros, locos, de gran dinamismo cultural, intelectual, donde todo puede ser. Si que alguien quiere decir que esto es lo que va a suceder, es porque es un tremendo canalizador o es una bruja o un brujo que puede ver debajo del agua, porque la verdad, todo puede esperarse de una energía como la de Urano. Ya aparecen estos dos personajes, más o menos muy notoriamente, que son el señor Katz y la señorita Janet Jara, ¿ya? Él es de Capricornio, signo de tierra, muy estructurado, muy rígido, y ella es de signo Tauro, con la luna en Tauro, además, ¿ya? Interesantes datos que le estamos soplando. La luna en Tauro y el sol en Tauro. Y es un alma vieja, es lo que yo les puedo adelantar. Ella es un alma vieja, es una persona que ya ha vivido mucho en el planeta y por lo tanto como alma vieja viene a servir desde la política, pero viene a servir, ¿ya? Es una mujer con un grado intelectual bastante desarrollado, muy inteligente, ¿ya? Y tiene presencia y tiene tranquilidad. A mí, Ale, ¿sí? perdón, lo interesante de que ella sea doble Tauro es porque está en la casa 6
de Chile Podría o ser, no? podría ser, su presencia movería a la Casa 6 de Chile. La Casa Claro, 6. como una más enfocado al servicio y el otro más enfocado al valor, ¿No? Y en la Casa 6 lo de Chile, económico. en la Casa 6 de Chile, al estar Tauro, mueve a la clase trabajadora, que es todo el país. Mm. Todo el país está metido ahí adentro en esa casa 6 como clase trabajadora. Todo el país, en todos los estamentos sociales, todos los que generamos una dinámica de servicio de productos para que este país se mueva. Entonces, es interesante además, ¿ya? Lo que pasa es que el nuestro es una clase trabajadora que está capturada, que está secuestrada. Básicamente el pueblo chileno, la clase trabajadora, toda, está totalmente toda secuestrada, ¿ya? Como aislada y como condenada un poquito a no poder ver muy bien su propio valor, ¿ya? Como que se la invisibiliza. Se la explota, pero se la invisibiliza. Una cosa bien curiosa. Pero hay cambios. Esa misma Venus con Urano acá arriba también nos muestra cambios sociales importantes que van a ocurrir y están escritos. ¿Por qué están escritos? Porque nosotros tenemos una impronta que está dibujada acá arriba, en ese nodo norte, ¿ya? Ese nodo norte acá arriba. Eso es la evolución del país, a dónde tenemos que apuntar y llegar a unir un ideario común, a resolver esto en términos totalmente colectivos y sociales. Perfecto. Y si se logra eso, ¿hacia dónde pasamos? Pasamos a un segundo proceso, que es una nueva forma de hacer país. Si se lo quieren llamar refundación de Chile, como lo quieran, pero para allá vamos. Por lo tanto, acá tenemos nuevamente nuestros personajes, hoy día, después van a ser otros. Este caballero con una energía muy saturnina que inspira obviamente una energía conservadora y otra energía que es más bien venusina, que nos habla del amor, que nos habla del bienestar, que nos habla del valor personal, del valor social, del valor hombre, ya humano, etcétera, y que nos recuerda claramente esto, esa Venus que tenemos en la carta astral. Y este otro caballero nos habla del Saturno, este Saturno que tenemos acá, la seguridad, el temor, la policía, el control, la estructura, la rigidez. Si hay algo que identifica a este caballero, claramente es su estructura, ¿no es cierto? Una persona con harta estructura. Ah, y no es que la Janet Jara no la tenga, pero obviamente no es lo principal. Seguimos ahí con la zona electrificada. Urano siempre está ahí durante varios años haciendo una especie de puente eléctrico, ¿no es cierto? Cable eléctrico, mientras el país está en cambios. Alejandro, ¿qué pasa con los partidos políticos? Todo cambia, querida. Como vamos a poder ver en un rato más, en la nueva carta astral de Chile tenemos otra carta astral de Chile. Esta es la nueva carta astral de Chile que gracias a Paola Cruz, gran astróloga chilena, ¿no es cierto?, pudo hacer un trabajo así de campo, ya de mucho terreno, de lograr identificar la hora exacta del país, porque estamos hablando del año 18. ¿Ya? Y se pegó ese trabajo y le debemos obviamente todos los astrólogos acá en Chile ese mérito, ¿no es cierto? Además que ella es muy excelente en lo que hace, es una persona, yo admiro harto su trabajo. Y acá podemos ver que tenemos ascendente en Aries, en la nueva carta astral de Chile. Y el Sol vuelve a estar en la casa 11, la casa de los ideales colectivos, del ideario colectivo y en general de la figura como de conciencia solidaria. A Chile siempre se lo ha visto como un país de conciencia solidaria, en todo momento. ¿Ya? Y obviamente acá lo que cambia harto es la figura del Estado. El Sol, como habíamos dicho, el Sol representaba al Estado y la Luna al pueblo, ¿ya? La Luna, el pueblo está acá en Tauro. Es decir, Chile empieza a vivir con un pueblo que empieza a tener un sentido de valoración y de autovaloración cada vez más potente y que le va dando peso también y contrapeso a las figuras frente al Estado. ¿Hay un conflicto entre el pueblo y el Estado? Por supuesto. No es que vamos a pasar a un país perfecto, idealizado, no, pero es mejor de lo que teníamos. Eso sí tenemos que entenderlo. Vamos a pasar a un país mucho mejor del que teníamos. Alejandro, una pregunta, sí, y si está la luna en Tauro y está la parte social, o sea, tendríamos bastantes reivindicaciones sociales. Sí, pues. O sea, si es cosa, para los que saben un poquito de astrología y astrología mundial, mundana,
el hecho de que tengamos este Sol, que es el estado al lado de Venus, significa que vamos a pasar a lo que se llama un estado de bienestar. Un estado de bienestar. No importa quién esté ahí, el Partido Comunista, el Partido Socialista, la ultraderecha, la derecha, todo cambia mientras cambie la Constitución. Y va a haber cambios de Constitución, claramente. Va a ser la pega que le va a tocar a esta señora, que yo creo que ella va a salir elegida. Es algo que a mí se me ocurre, que yo creo que puede ser. Se me hace muy difícil pensar que sea otra persona, nos guste o no, ¿ya? Pero tiene muchas cartas ganadoras y hay un contexto social electrificado, ¿ya? Que prepara el terreno para cambios muy potentes a nivel político y social. Hay desestructura, hay que aceptarlo. O sea, estaríamos en derechos sociales, ¿Sí? de un estado de bienestar, de un estado social de bienestar. Sí, pues es un estado de bienestar. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Una persona con Saturno? No, lo va a hacer una persona con Venus. Venus es respeto, Venus es amor, Venus es valorización. Por eso que es una persona, a mi gusto, a mí me da lo mismo si es Kat o quien salga, pero se me hace difícil creer que no sea ella, ¿ya? No es que esté haciendo un vaticinio o que me guste que ella salga. La verdad es que me da la sensación de que ella va a salir porque es como el engranaje histórico que viene después de Boric. Yo creo que tienes razón porque el año 38 al 41 fue el año de Pedro Aguirre Cerda Sí, po, sí, y en ese año se crea la Corfo. sí, po, eh, Él, ¿cómo se llama? Postula a la Gabriela Mistral al premio Nobel. Y correcto. no, entonces, o sea, yo no estoy muy al tanto de la astrología porque abandoné el curso, pero me da sentido lo que dice. Sí, esto es todo lo que pasó. Creación de Corfo, Premio Nacional de Arte, Premio Nacional de Literatura. Claro, por supuesto, es coherente. Es un tiempo en el cual el país despierta y culturalmente despierta, intelectualmente despierta. Pero ahora la figura es lo que se empieza a constelar con la nueva carta astral de Chile. Estos dos personajes son súper importantes entre el año 12 y el año 17, 1817 y 1812. José Miguel Carrera y Bernardo Higgins. Ellos son los padres fundadores de la paz. Son los que le dan básicamente el movimiento para que Chile se independice y se prepare, arme un ejército y presenten a esta especie de guerra, de lucha contra los realistas para sacarlos del país, ¿ya? Y esto a nivel de toda Latinoamérica. Recuerden que todos los países de Latinoamérica se estaban independizando. Y esta estrellita que tú ves acá, ¿ya? Esa estrella de la bandera de Chile no es ni más ni menos que el planeta Venus. Venus, qué interesante, me suena ese planeta Venus, pero ¿dónde está? Ahí está, en la carta astral antigua, arrinconada en un sótano, en una mazmorra de la casa 12, olvidada, porque eso es Venus en la casa 12, en un lugar olvidado, donde nadie lo puede ver, invisibilizado, en la mazmorra, ¿ya? ¿Y por qué es Venus? Porque O'Higgins dijo, la estrella que vamos a colocar en la bandera es el planeta Venus, el lucero del atardecer. ¿Por qué? Este gallo era masón, al igual que los Carreras, y al igual que muchos de los caudillos de ese tiempo, eran todos lautaristas, de la logia lautarista, eran todos estudiantes de masonería. Sabían de arquetipos y de astrología. Perfecto. Venus. Ahora entiendo. Por eso es que tiene que estar la Venus acá. Claro, si la Venus está ahí arrinconada, está arrinconada. En la casa 12 nadie la ve. El valor del chileno nadie lo ve. El chileno no sabe lo que vale. Como esa canción que dice, la gente más linda es la que no sabe lo linda que es. ¿Sí? ¿La conocen? Claro, po. Saturno, tendencias conservadoras. Neptuno, tendencias progresistas. Ambas energías están en nuestro ascendente, Neptuno y Saturno. ¿Qué significa Neptuno? Partido socialista, partido comunista en un cierto sentido, partido radical si se quiere, ideas más progresistas. Y Saturno representa a la derecha. Centro derecha, derecha, extrema derecha, da lo mismo. Son fuerzas conservadoras. Pero esto está en la carta antigua, en la que está muriendo. Chile es un país que está cambiando radicalmente y están pasando a producirse la infraestructura ya cultural, ya algorítmica de un nuevo país. Entonces vamos mirando hacia un estado de bienestar. Claramente porque el Sol es el estado y al estar al lado de Venus va a respetar al individuo, va a amar al individuo y obviamente se va a volver un estado muy poderoso y aquel
que esté en ese lugar, en el Estado, va a manejar una maquinaria interesante en términos estatales, porque va a tener recursos personales a su disposición, ¿ya? Pero sobre todo la energía de Venus es una energía que siembra, diferente un poco de la estructura del país antiguo, de la primera carta, que es más materialista, dogmática, ¿ya? Un poquito superficial, ¿ya? Un poquito mental, el pueblo mirando para afuera, ahora no, el pueblo está mirando para adentro, lo que tiene, lo que vale, lo que es. Al lado del Nuevo Norte, además que habla mucho de su impronta evolutiva para donde vamos como país. Eso es por hablar de algo. Otra cosa que es muy importante, la figura de derecha progresista, de izquierda progresista, socialismo, socialdemócrata, comunismo, etcétera, esa figura va a cambiar porque antes en la carta anterior estaba Saturno y Neptuno juntos. Es decir, no había una gran diferencia entre izquierda y derecha. Y eso nosotros lo vimos con estos últimos gobiernos de la Concertación, que básicamente se comportaron exactamente igual como si fueran de derecha. Entonces, ¿cuál es el cambio cultural que se produce? La izquierda se desmarca, la izquierda se desmarca y se genera una nueva y distinta y ampliada izquierda, que no es básicamente esa vieja idea que se tiene de la izquierda, ¿ah? Como hay guaguas, comunistas, marxistas. No, la izquierda es una forma progresista de ver el mundo. Eso es todo. Eso es la izquierda. Y la derecha es una manera conservadurista de ver el mundo. Juntas, como decía Nicanor Parra, se puede hacer algo. Juntas se puede hacer algo. Pero el hecho de que se desmarquen y tengamos una izquierda ampliada, un frente amplio si se quiere, es algo totalmente inusitado y es lo que se está empezando a mover ahora. Este personaje que es Janet Jara obviamente está encarnando esta nueva izquierda, una forma distinta de pensar que es más social y piensa socialmente en el hombre. Hay una reivindicación social importante de valor, ¿ya? Y va a tener su ajuste y todo eso, y se va a volver una fuerza incontrolable e impredecible porque todo eso está en cuadratura con Plutón, que le da mucho poder. Y van a haber años en que va a funcionar y va a salir alguien electo y van a haber años en que se va a desconectar el sistema y no va a haber nadie presente para encarnar. Y ahí seguramente va a haber alguien de centro o alguien de derecha. Vamos a entrar en una especie como de modelo de estado de bienestar al estilo un poquito nórdico, como son Suecia, Noruega, Dinamarca, Holanda, que tienen formas distintas de concebir el mundo, la historia, las economías y todo. Por lo tanto, obviamente, es una de izquierda muy distinta de lo que haya pasado en el pasado. Eso es como primera cosa. Y como segunda cosa, la derecha también es nueva. Es otra derecha. Se va formando una nueva forma de derecha. Porque este Saturno, que representa las fuerzas conservaduristas políticas del país, está en Piscis, ya un poco como aislado, ¿ya? Teniendo que hacer un trabajo de rectificación karmático más o menos interesante y potente, ¿ya? Con la energía marciana acá, ¿ya? Refrenando un poco un montón de energías y decisiones, pero por otro lado, en un aspecto muy interesante y muy positivo con Júpiter. Júpiter, para que nos conocen de astrología, acá en este caso va a representar a la Constitución chilena. No les quepa la menor duda que una de las primeras cosas que va a tener que abordar el presidente o la presidenta que viene es la Constitución chilena, ¿ya? Porque obviamente va a haber un rugido de gente detrás diciendo, oye, ya, por favor, o sea, hagámoslo. O sea, esto tiene que cambiar la estructura del país. Tenemos que pasar a un estado de bienestar. Por eso les pasé el video de este caballero, ¿no? Cómo él está mirando estos sueños que queremos tener como país de estado de bienestar. Bueno, empecemos a colocar granjas solares si en el desierto, en el norte, oye, no andan ni buitres. Miles y miles y miles de kilómetros de desierto. Bueno, pongamos granjas solares, ¿no es cierto? Para poder tener esos almacenadores de datos. Aprovechemos la extensión del país. Entonces, la derecha va a estar acotada y va a estar circunscrita a la Constitución. Esto es muy importante entenderlo. Va a estar circunscrita a la Constitución. Es decir, no hay manera de que la derecha pueda, en un cierto sentido, hacer gallito para allá y para acá, buscando las ambigüedades o los resquicios políticos de antes. Imposible. La izquierda está frontal, amplia, poderosa. Y la derecha también poderosa porque tiene un lugar. El hecho que esté acá en el sector de la Casa 11 significa
que representa a un grupo de la población, una masa crítica de la población, Casa 11, que también tiene unos ideales o unos idearios importantes sobre lo que hay que conservar. Son estas dos grandes fuerzas distintas del modelo antiguo de lo que es el país. Vamos a pasar del casco antiguo a botar ese casco antiguo y a empezar a crear un país distinto, nuevo, con nuevas formas de energía. Planeta Marte en Géminis, planeta Marte es muy importante. Géminis, las ideas, los pensamientos. Marte, porque Marte es el regente del ascendente en Aries, ¿ya? Entonces es un país muy activo. Sol en Acuario, con Venus en Acuario, el factor de respeto social. Estamos delante de un país nuevo que se configura a partir de la independencia y que ya está activa. Esta es la carta del 12 de febrero de 1818. ¿En qué momento se activa esta carta? Hay astrólogos como Paola Cruz que piensan que esto ya se activó. Y es posible que ya se haya activado, pero no en todos los sentidos. Porque si estuviese activado en un amplio sentido, por ejemplo, cómo se conduce el Estado, querría decir que efectivamente ya seríamos un país soñado. Y esto es para dónde vamos. Eso que estamos viendo ahí es para dónde vamos, ¿ya? Vamos a llegar ahí efectivamente a un estado de bienestar. Y eso, para eso hay que hacer grandes cambios estructurales, como la recaudación de fondos de la AFP o cómo se diseña esto paralelo a un modelo neoliberal o incluso fuera de un modelo neoliberal, como un modelo más solidario, por ejemplo. Una pregunta, ¿existe la posibilidad de estallido social o no? No, es que, a ver, esta es una tesis mía, no, esto no es lo que opinan los diarios y posiblemente mucha gente no opine lo mismo. Yo personalmente estudié mucho la Carta Astral de Chile en los tiempos del estallido social y me da la sensación, ya, y es mi opinión personal, por supuesto, me hago cargo de ella, que el estallido social fue activado. Ya había pasado muchas veces en la calle, años anteriores en que se le subía 1 peso, 2 pesos, 10 pesos, la revolución de la chaucha, ¿se acuerdan? En los años no sé cuánto, donde se subió un poco el pasaje del bus y la gente dio vuelta autos y dio vuelta buses en la calle y hubo revuelta. La revolución de la chaucha, solo porque se subió un poquito el valor del precio del transporte. ¿Qué significa eso? Que estaba un poco el clima y los tránsitos planetarios estaban para eso, para generar un estado de crisis. Recuerden que estuvimos con toque de queda, ¿ya? Estado de excepción. ¿Qué significa eso? Para mí, yo creo que el estallido social, el primero, fue provocado, así violentamente provocado, violentamente asistido, generando una respuesta de mierda, donde toda la mierda social salió ahí. Obviamente, toda la rabia, todo el dolor, porque se había aguantado demasiado. Y ellos sabían que era una manera de poder crear un estado de excepción un poquito antes de la pandemia. Entonces tú empezáis a juntar los puntos y decís, claro, Chile es un país líder dentro de Latinoamérica. Líder porque piensa, líder porque tira ideas, líder porque propone. Bueno, descabecemos al líder. ¿Para qué vaya a ir a atacar un país como Ecuador, weón, que tienen la cagada? No Todo es el, negocio, el no respeto es que va a negocio. amanecer ese país. ¿Ya? Pero así estamos hablando de ideas que mueven el mundo. No, había que descabezar a Chile. Y por supuesto, mi sensación es que fue, obviamente, se aprovechó la coyuntura para crear como una especie de proceso volcánico que saliera la materia, ya todo lo que estaba guardado allá adentro, la rabia. Esa es mi tesis. Por supuesto, puede que nadie o pocas personas compartan eso. ¿Ya? Tengo una manera muy escorpiana de ver las cosas. No, 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 no. No creo que haya sido. Entonces, como que ahora venga un segundo estallido social violento, muy difícil. Yo lo que creo que viene ahora es una revolución social, que es distinto. Y como revolución social, obviamente, si tenemos, obviamente, un presidente como la Janet Jara, la gente se va a sentir más apoyada para un movimiento popular como este. Porque obviamente, además hay que estudiar la carta astral de Janet Jara. Y la carta astral la vamos a mostrar al final. Y por supuesto no está con ascendente porque es imposible saber su hora, no están los medios, pero se logra ver algo que se llama diseño planetario, modelo planetario, y podemos ver un perfil muy, muy interesante de una personalidad muy interesante que le va a tocar lidiar con aspectos contradictorios del país y los va a poder resolver. Es decir, va a poner a dialogar a la derecha y a la izquierda. ¡Wow! ¿Cómo puede hacer esa weá? Un genio, al estilo de Sócrates, de Pitágoras. Eso es ella. No es que le tenga buenas chiquillos, no, no se confundan, ¿ya? Pregunta, Alejandra, ¿qué rol juega la mujer
en esta nueva carta astral? La Janet, en caso que saliera. No, rol, en general, la mujer, Bueno, todo, po. La mujer ha tenido amplio rol desde que salió Bachelet y fue reelegida. Y por lo tanto, obviamente, la mujer está más empoderada, más segura, más representada, etcétera. El país que vamos a vivir es un país de iguales. En términos de género, es un país de iguales. Y posiblemente cuando digo iguales, me refiero jurídicamente iguales, ¿ya? Es decir, una mujer puede ganar exactamente lo mismo que un hombre por su trabajo. Estamos hablando de valóricamente igual. O sea, el patriarcado acá no le queda espacio, ¿ya? La antigua carta es una carta muy patriarcal de la colonia. Servidores del rey. Somos menos que peones, weón. No son una cosa pero terrible, ¿no? Entonces, obviamente como un país tiene que haber un movimiento, una bisagra. Y este gobierno que viene y el de Boric, unido al de Boric, son una bisagra histórica que hace que cambie todo y cruja todo el sistema en favor de un movimiento nuevo. No es que el país sea perfecto o idealizado, es perfecto para el proceso que se necesita como modernización y como estado de bienestar. Porque si un estado no es de bienestar, ¿para qué mierda vivimos en este país? Digo yo. ¿Y de qué nos sirve el Estado? ¿Me entendías o no? Si no Entonces, nos va a dar protección social, sí, po. O sea, si tenía aseguradas cosas básicas, porque el capital ¿de dónde viene? El capital lo generamos nosotros. El capital lo generamos nosotros. Todos los que somos pueblo de Chile generamos el capital que mueve la rueda económica de este país. Y por lo tanto, esto es también una forma nueva de enfrentar también los tiempos. Los sindicatos, wow, imagínate lo poderoso que van a ser. Con un pueblo que se valoriza y forma parte del valor objetivo del país, el pueblo le da valor económico al país y siembra una impronta terrenal y objetiva. Y eso el pueblo ya lo sabe. Todo un proceso, queridas y queridos, es un proceso, pero ya partió, se activó. La luna está en Tauro. ¿Qué habíamos dicho de la luna? Que representa al pueblo. Está en Tauro, se valoriza en la casa 2 que tiene que ver con los valores, al lado del nodo norte, que representa la evolución del país, para dónde vamos. Por lo tanto, obviamente, es un país que tiene obviamente un nodo sur acá abajo, ¿no es cierto?, en la casa 8 que representa esclavitud y sujeción material. ¡Wow! Es decir, nuestra impronta evolutiva como país es independizarnos materialmente, por supuesto, po. Dejar de estar vendiendo cosas, ¿cachai? Para seguir siendo esclavos. Y por eso que ideas como las de este caballero, que yo les dije recién, son realmente revolucionarias. Revolucionarias, porque son formas uranianas de empezar a procesar los datos. Todo esto se trata de Géminis, todo se trata del tránsito de Urano en la carta anterior de Géminis. Los estudiantes e intelectuales del país se transforman en una fuente de poder y pesan en las decisiones políticas y del Estado. ¿Por qué? Porque Mercurio, que representa a los jóvenes y a los intelectuales, está en la mitad del medio cielo, de la casa 10, que representa la estructura o la forma en que se presenta también el Estado, la maquinaria del Estado, por así decirlo. Y obviamente al estar en esa casa 10, tiene participación e influencia política, por supuesto. Si no, ¿por qué habrían de haber salido todos estos chiquillos que salieron de la calle? ¿No? La Camila Vallejo, la Cariola, el mismo Boric, el Jackson, toda esta gente joven que andaban en la calle, eran estudiantes reivindicando derechos, etcétera, y llegaron a la presidencia. Eso es una impronta. Se instalan nuevas políticas de conectividad país. Trenes, barcos, aviones, todo. Políticas de conectividad país, de educación primaria, la forma de educar a nuestros niños, ¿ya? Y el liderazgo va a estar en el manejo de datos, de todos los datos. Mercurio, Marte en Géminis, ya un país intelectualmente muy, muy pionero, muy agudo en los datos, manejo de información, y Mercurio acá arriba, nuevamente los datos, ya en Capricornio, el desierto. En la carta anterior de Chile se ve mucho, ¿no? Y desde los tiempos de la colonia, el deseo del chileno de mejorar, de ser mejor, de crecer, de ser mejor persona, de mejorar su condición social, etc. Todo este esfuerzo de mejorar solo trae frustración y autoexigencia. Frustración. Esto va a ser reemplazado por una visión país con una constitución y unas expectativas realistas. Que significa que obviamente las expectativas que teníamos cuando se fundó este país en 1810
Eran expectativas totalmente irreales, totalmente irreales. Es como la teoría del chorreo. Cuando empecé a chorrear la gente de Plato, le va a llegar a todos los demás, como una cosa así irreal. Es un pueblo que se siente abandonado, ¿ya? Siempre se ha sentido muy, muy abandonado. Y un pueblo que es abandonado empieza a crecer y cuando crece se transforma en adulto. Y este es el pueblo que estamos viendo ahora, un pueblo más adulto, que está en la crisis de los 40. Un pueblo que está en la crisis de los 40 casi, ya despertando así. No va a aguantar nada, nada, no va a aguantar nada. Interesante. La Ale, zona, perdón, diga, el nodo norte en la casa 2 ahí tiene que ver como con los valores de Chile, más la luna ahí, claro. y con la casa 4 como en o sea, cáncer en la 4, ¿qué significaría el luna conjunción nodo norte? La casa 4 en astrología mundial se representa como la soberanía país, el alma del país. La luna también es el alma. Esto es lo que se llama una Ujú. carta parada. Lo que tenemos acá es una carta parada. Todos los signos están en el lugar correcto. Aries en Sí, la casa 2 en Tauro, la 3 en Géminis. Es decir, vamos a entrar en un país arquetípico. Arquetípico. es súper bueno o no que esté Súper así, bueno. sí, pues. Claro, claro, porque si se te pierde el orégano, vaya al fresquito de orégano y lo encontráis, ¿cachai? Está todo rotulado. ¿Ya? Entráis al Ay, refrigerador, está ojalá, todo. Y que ojalá. está, aquí está la carne, acá está el pollo, acá, todo ordenadito. No sé por qué me da por hablar de comida. Ya. Entonces, las organizaciones, dice, que aglutinan influencia, por ejemplo, los sindicatos, la bolsa, impuestos internos, se van a convertir en nuevas formas de poder, grandes y nuevas formas de poder, imposibles de sondear. ¿A dónde viene eso? La casa 8 acá en este sector en Escorpio, está regido por Escorpio. Acá está impuestos internos, está la bolsa, el movimiento bursátil y obviamente también posiblemente todo lo que tenga que ver con tratos financieros con otros países, ¿no es cierto? Importaciones, exportaciones, etcétera. E impuestos internos, ¿ya? Y los sindicatos, las organizaciones más secretas. Bueno, todo eso es regido por Plutón. Y Plutón está en la casa 2, que es un lugar donde no se puede entrar. Se le puede poner un título, un rótulo ahí afuera, un edificio que diga impuestos internos, pero lo que hay adentro no sabéis lo que hay. Con la reforma tributaria, ellos hoy día tienen acceso absolutamente a toda la información y van a recabar aún todavía más información. Dios casi va a ser una alpargata al lado de ellos. Y por lo tanto van a tener mucha capacidad desde las sombras, ¿no es cierto?, de poder manejar todo esto, esta cantidad de información que hay acá, este mar de datos. Y por supuesto va a ser una organización muy, muy interesante, muy importante, igual que los sindicatos. Los sindicatos ahora vienen muchos sindicatos para adelante y muy organizados, ¿ya? Se van a agrupar, se van a reactivar los sindicatos. Interesante. Entonces vamos a tener una nueva figura distinta, ¿ya? Con una forma más progresista. En la izquierda va a ser más progresista y más culta. Todo esto está en el signo de Sagitario, que obviamente hay preparación universitaria, hay enfoque, hay mejora, hay altura de mira, es decir, no es una izquierda bolchevique, es una izquierda educada. Ojo con eso, ¿ah? Alejandro, ¿qué va a pasar con el poder económico de este país? Para allá vamos, po. Porque lo tenemos concentrado. Sí, está concentrado, pero también obviamente eso es algo que en algunos pocos gobiernos se puede empezar a ajustar para dar un nuevo diseño. Todo depende de la constitución que vayamos a votar. Y como la constitución que se ve normal y se ve normativa y se ve sana, la constitución que se ve para el futuro se ve sana. ¿Dónde se representa eso? En el planeta Júpiter. Vamos a llegar ahí. El nodo norte. El proceso evolutivo del país, ¿para dónde vamos? El proceso evolutivo, Nodo Norte, se orienta hacia el valor humano, hacia el valor del chileno, a la conservación, conservación del planeta, conservación del país, de las áreas verdes, de todo, a la naturaleza, al capital, a la autonomía material de otras potencias extranjeras, es decir, liberarnos de la sujeción económica de otros países. Eso se empezó a hacer en los años 60 y 70 hasta que la CIA intervino en Chile. Los años 60, 50, 60 y 70, Chile, al igual que otros países de Latinoamérica, invertían en el país. Era un país que estaba potencialmente en crecimiento. A los gringos no les gustó. Chao. ¿Ya? Entonces, obviamente, vamos para allá.
esa responde a tu pregunta, Margarita. Esta es la impronta de Chile. Autovaloración. No, no, sí, es que es como un poco a lo mejor son o sea, preguntas que tengo que hacerte. Sí, me parece maravilloso que las haga. Esta es la carta de Janet Jara. Y no puse la del caballero este cat porque no me tincó nomás. No sé, yo soy tincado. Y lo que les quiero mostrar acá es el diseño de la carta. Esto que vemos acá es una agrupación de planetas. Y esto que vemos acá abajo es una agrupación de planetas que están generando lo que se llama un reloj de arena. Esto se estudia en astrología avanzada y este modelo reloj de arena se entiende como un tipo de personalidad que es plástica, que es diplomática, que tiene la capacidad de unir puntos de vista muy distintos y opuestos. ¿Y cuáles son esos puntos de vista opuestos? La modernidad espiritual transpersonal del país, es decir, la impronta del inconsciente colectivo, con la impronta conocida, la estructura yoica. Es decir, el país va a tener como, si sale Janet Jara, en caso que salga ella, va a tener como gobernante a una persona que es capaz de poder unir a la izquierda y a la derecha, de poner a dialogar personas que jamás se habrían sentado en una mesa a dialogar. Esto es el modelo que ella tiene. Y por lo tanto, obviamente, no es cualquier persona. Tiene una tremenda capacidad de poder reunir versiones contradictorias y generar un producto positivo, final positivo para eso. Para mí, particularmente, reviste importancia porque además tiene, obviamente, una energía acá importante en términos de lo que ella viene a hacer. Ella viene a sacudir la situación, no viene a ser delicada, viene a sacudir la situación. Y sacudir la situación significa que a veces hay que sacarle el polvo a ciertas cosas, a los cojines, por ejemplo, ¿ya? Hay que echar a lavar, hay que echar a remecer. Y su conciencia, Sol, opuesto a Urano, es el de una persona contracultural, ¿ya? Es una conciencia autónoma, libre, independiente, ¿ya? Y con muchos estudios, una persona muy capaz. Si sale, seguramente va a ser lo mejor para Chile. Si sale este caballero, seguramente va a ser lo mejor para Chile. Porque lo mejor no es lo que nosotros queremos. Los países no son votados desde la conciencia. Los países son votados desde arriba. Y la manera como los procesos de los países se ordenan es a través de la fuerza del inconsciente colectivo. Es el inconsciente del país el que escoge a los gobernantes. No es la conciencia del país la que escoge a los gobernantes, como que, yo voté porque yo quiero que... No, no, no funciona así. Es como la ingeniería social. La ingeniería social no funciona de una manera lógica. Siempre funciona y hay estudios para esto. Freud y el sobrino de Freud fueron los primeros en insertar estos estudios de cómo funciona el inconsciente haciendo experimentos sociales con empresas en el siglo pasado. De ahí se metió los conocimientos de Sigmund Freud en lo que es la mercadotecnia actual. Entonces, interesante porque además del Sol en Tauro tiene la Luna en Tauro. Como que me hace acordarme un poco como de la Carta de Chile. La Luna en Tauro, por ejemplo. Interesante, interesante. Bueno, un comentario ahí, bueno, dos comentarios. Esa carta, la nueva carta de Chile, se parece mucho a la carta del presidente que tenemos ahora. Sí, po. Y el otro comentario es que qué bueno que el país tiene toda la concentración planetaria en las áreas públicas. Entonces, qué bueno que nos van a empezar a ver de otra manera desde afuera y valorar de otra manera que no es por nomás sacar cobre y después compramos los alambres hechos, pues somos muy habilosos. Todo esto que está diciendo la Cristina es muy cierto, muchas gracias. Porque básicamente todo esto es un sector que se llama público. Si es público, es altamente visible hacia el conglomerado de Latinoamérica y el mundo. Es un país líder, es un país líder. Tenemos ascendente en Aries. Asumimos nuestro liderazgo como país y reactivamos la industria. ¿Dónde se ve eso? En la cuadratura que tiene acá Saturno con Marte. Esta línea que está acá, que está tapada, esa línea que está ahí, esa cuadratura entre Saturno y Marte, significa que necesitamos tener industria. Fue lo último que dijo Fantuzzi antes de morir. Necesitamos tener industria. Es como que no tuviéramos agua o techo o comida para el día de mañana, o gas. Necesitamos tener industria. ¿Por qué?
porque tenemos todo para tener industria, pero no tenemos la industria. Es decir, dejamos la industria botada. Por eso los prisioneros cantaban en sus años, muevan las industrias, como dando a entender, oye, sacúdete la cabeza, si no tenemos industria, entonces, ¿qué vamos a tener? ¿Vamos a seguir con la misma tontera de siempre? ¿Un país esclavo? Entonces, es importante recordar que tenemos una carta astral con un nodo sur en la casa 8. Eso significa que nuestra impronta es llegar acá, a la liberación económica y la autogeneración y la autovaloración. Puede que esto nos tome todavía 200 años más, no importa, pero es un norte. ¿Ya? Y claro, tenemos todo para tener éxito. Una buena constitución, sana, sana, sanita. Un poco doctrinaria, sí, no te voy a negar que no es una doctrina, va a ser una doctrina, ¿ya? Va a ser una doctrina. Es decir, un país materialista no deja de ser materialista en un cierto sentido, ¿ya? Es como, por ejemplo, como era nuestra carta anterior. Nuestra carta anterior, ascendente en Sagitario, ¿ya? Pero éramos muy materialistas. La casa 3 en Capricornio, la casa 2 en Capricornio, muy materialistas. Con Saturno en la casa 1, muy materialista, inseguros, ansiosos, ya un alto grado de depresión social. Toda esa inseguridad y ese materialismo se traspasa más perfeccionado o más remasterizado en la próxima carta. Y conservamos la energía geminiana, la luna en Géminis, el ascendente, el regente Júpiter también en Géminis, se traspasa al regente de Marte en Géminis. Es decir, seguimos siendo un país bueno para hablar, bueno para compartir. Es más, nos vamos a poner más peladores todavía. ¿Cachai? Si éramos críticos, ya vamos a dejar de ser críticos, nos vamos a poner solamente peladores y no tan críticos, porque lo de crítico lo teníamos por Virgo. Eso lo digo en tono de broma, pero ojalá nadie tuviera que pelar a nadie. ¿Ya? Esto, queridas y queridos, es más o menos lo que yo quería comentarles. Es interesante porque obviamente si hubieron tantos adelantos y tantos cambios en esa franja de tiempo, que la Margarita se acordó también de recordar muy bien todas las cosas interesantes que pasaron ahí con Gabriela Mistral, etcétera. Todas esas modernizaciones son las que se van a instalar los próximos 7 años. Urano está aproximadamente como 7 años en cada sector, cada signo, cada. Y por lo tanto, obviamente, todo este tiempo que va a estar en la otra carta astral, ¿no es cierto? Porque esto es un proceso. Vamos a seguir trabajando igual con la carta anterior. Toda esta energía que está acá de Urano va a estar en este sector de acá durante 7 años. Por lo tanto, en 7 años no te quepa la menor duda que se producen muchos, muchos cambios. Pero de partida, todo esto va a crujir. Todo esto va a crujir. Saturno va a crujir, Neptuno va a crujir. Y ya se está viendo. O sea, a mí no me parece para nada increíble. Es más, es muy pronosticable que salga esta señora, la Janet Jara. Tiene como un tono tan apacible que la verdad es que es una carta muy vendedora. Como tenta como esta sensación de que transmite bondad o como que transmite transparencia al lado de una persona muy articulada, en caso que fuera la Matei o Kat, muy articulados, muy estructurados. Y Chile no aguanta. Alejandro, Chile, y esto no puede hacer una ilusión, disculpa que te interrumpa ahí, perdón. no puede también hacer una ilusión también, porque estando Neptuno en Aries y en retrógrado, no provoca una ilusión que se puede decir que, no sé, pues, van a estar ahora, puede ser electa presidenta el otro año, ¿Tú sugieres que podría salir un gobierno de derecha? que, puta, no sé, tampoco puedo votar, pero yo creo que sí, yo creo que las piezas están para eso. ¿Tú crees que estamos en un contexto para que salga un gobierno de derecha? Es que yo veo como que las piezas en sí, lo veo difícil que un partido de izquierda, ya comunismo, de una sociedad igual herida por el comunismo. O sea, más que nada por el comunismo, por cómo se ha contado el comunismo. Siendo que nunca ha gobernado un comunismo acá. Sí, pero una cosa Y son los siento- cuentos y la deformación de la verdad y las historias y las creencias. En este momento, Urano está transitando a la Luna y a Júpiter. Es decir, nuestras creencias a nivel país se están demoliendo. Y si se están cayendo, evidentemente todos los cuentos que se pueden haber contado no se comparan con la realidad. El Partido Comunista no le ha hecho daño a Chile. No, es que eso lo digo, que no le ha hecho daño porque nunca poco ha gobernado. O sea, lo que me refiero es que siempre la contraparte, en este caso la derecha, siempre ha jugado con ese bando, esa forma del miedo, o sea, Con esa entregar el miedo. narrativa. Sí, pero la narrativa Entonces, está cambiando. Eso es lo que te estoy diciendo. entonces, ¿cómo va? ¿En qué implica que este juego sea nuevamente igual? Que el pueblo chileno obviamente va a caer
en el mismo este caso, Yo no tengo juego, ¿cómo se llama? sí. ¿Ah? Yo no tengo una bola de cristal, pero me doy cuenta de que hay más posibilidades de que se produzca una bisagra después del gobierno de Boric, que es como una continuación. Y si sale un gobierno de derecha, es lo mejor que le podría pasar a este país, porque querría decir que las cosas ya no se podrían colocar peor. ¿Me entiendes o no? O sea, lo que suceda va a ser maravilloso, bueno, positivo. Lo importante de la evolución de un país no es quién está en el poder, sino cómo evolucione la conciencia o la masa crítica consciente del país. Y no pongamos tanta ficha ni tanta expectativa en esto. Básicamente estamos hablando de un pequeño movimiento que puede generar mejores condiciones políticas para el país, términos constitucionales. Posiblemente el chileno siga siendo muy inconsciente y el 10% de la población cacha algo, pero estos cambios, para mi gusto, remueven, despiertan. Y como dices tú, Ricardo, a lo mejor sí puede que salga alguien de derecha, yo no lo sé, pero lo que sí sé es que está todo muy revuelto. Esta presencia de Urano acá está despertando esta luna y esto es una agitación social, cultural, intelectual, que se dio para que todo eso, hace 84 años, generara una gran impronta cultural, Corfo, Chile Film, etcétera, todo eso, es porque básicamente también se movieron estructuras sociales acá importantes. Esta carta posiblemente nunca deje de funcionar porque es como una plantilla. Todo esto que vemos acá, la vieja carta, es como una plantilla donde nos paramos. Pero lo que es evidente es que el país ha tenido un movimiento hacia una forma de independencia, ¿sí? De independencia cultural, intelectual. Y es lo que se ve reflejado en esta carta. Y no es casualidad que una astróloga haya descubierto la hora exacta para poder hacer una precisión en estos momentos, en este año. Eso no es una coincidencia, no existen ese tipo de coincidencias. Y por lo tanto, obviamente, estamos mirando también un nuevo país que es básicamente más bien el espíritu de esta reunión. No es lo mío hacer proselitismo o votar por alguien. A mí me da exactamente lo mismo quien esté. Lo que sea va a ser lo mejor para el país. Como sea, se ve que va a estar ordenadito, por lo menos. Eh, Las un dato, energías. ay, perdón, perdona. No, adelante, adelante. No, lo que iba a decir era que un dato así muy sutil es que ahora se está implementando un pase cultural. Entonces va a haber un subsidio a la cultura que va a llegar a gente que no tiene acceso a la cultura. Entonces me Ya, hace mucho sentido lo que estás diciendo tú, Alejandro, en el sentido que tal vez, claro, en el 38 empezamos así como grandes cosas, pero hoy día también a lo mejor vamos a empezar de abajo porque un pase cultural, para gente que no tiene acceso a la cultura, que vaya a ver una obra de teatro, que vaya a ver una exposición, eso es muy novedoso sí, po. y que tal vez no se le ha dado todavía el auge que tiene, pero para mí es un puntazo. O sea, es una llave Es es una una llave. llave sacas sacáis la primera vuelta a la llave, pero es muy importante. Y No eso sé. salió hace una semana, Sí, po. por cierto. Como eso, otras iniciativas vienen. Y Pero, muchas, muchas. Alejandro, una cosita, súper corto. Hay un artículo de Peña sobre el comunismo y todo lo demás. Es interesante leerlo y ahí él lo plantea súper bien de que el Partido Comunista siempre ha actuado en gobiernos democráticos. Sí, O po. sea, nunca. Así que porque hay esto del comunismo, desde que tengo uso de razón, estaba escuchando eso, pero la realidad del mundo cambió. Es una narrativa reactiva, reaccionaria, ¿ya? ¿Mm? Es una reactividad. Chile, en su estructura antigua, es un país altamente reactivo, desde el pueblo, ¿ya? Hasta su élite. El pueblo es mucho más reactivo que la élite, ¿ya? El pueblo es altamente reactivo, pero porque es reactivo es que también hemos tenido harto conflicto en ese sentido y el pueblo también ha sido muchas veces violentado. Y esa violencia obviamente quedó como una herida o quedó como una marca que se va obviamente a restituir en el próximo ciclo, con la nueva Carta Astral de Chile se achican muchas cosas. Entre ellos hay una reducción del presupuesto a los militares. Es decir, si tú vas a países nórdicos,
Ellos no tienen el contingente, no sostienen financieramente al contingente que sostenemos nosotros. Ellos usan una pequeña cantidad de contingente para lo que se necesita como reservista, ¿ya? Es decir, acá tenemos un contingente y estamos pagando y tienen mejores pensiones y AFP que nosotros, todo el resto del mundo. Una cosa que es de loco, tú decís, es de loco. No, no, el país está cambiando. O sea, por favor, yo me asombro cada día más al estudiar las cartas de Chile, cómo las piezas empiezan a encajar. Y lo vuelvo a compartir acá porque creo que es parte de ese proceso. A ver si acá. Yo quería agregar algo sobre el pase cultural que leí, traté de meterme y la verdad es que está pésimamente mal hecho, hay una discriminación absoluta a las personas que tenemos 69, 68, 67. Solo lo pueden adquirir las personas de 65 años y de 18 años. Pero un avance es un avance. Eso Posiblemente no, sea una Pues no forma me- a mí no me no, parece que la base tiene que tener una lógica y no una discriminación. seguramente, pero posiblemente sea una forma de partir, ¿no? sí, yo lo veo así también. Yo creo que Chile está llamado a ser, ya, si no hay crisis climática, lo revertimos y todo eso. Chile va a ser, así como hoy día Arabia Saudita y los Emiratos Árabes es el corazón de la extracción de petróleo por las condiciones naturales que tienen de que había mucho petróleo. Yo creo que Chile tiene el llamado de ser el corazón del procesamiento de datos. Hoy día la energía solar que tú podías hacer con la eficiencia que tenés. Instalar data center en el norte de Chile es el mejor negocio posible desde mi punto de vista. Podéis llenar el desierto, hacer granjas de datos gigantescas que le salen gratis. El 70% del CAPEX, no del OPEX, de un data center de GPU, 70% es energía. Por enfriamiento y por procesamiento. Y eso es costo marginal cero en el norte. Cero, cero. Los de inteligencia artificial, los que son con GPU. Y tú podrías ser la granja de eso para el mundo, ¿cachai? Por las condiciones geográficas y lumínicas que tiene. Y con el revenue de eso ya podéis ser Dubai, ¿cachai? Como ya cobráis por los datos que pasan por acá, son tantos y tan potentes que estado de bienestar y todos esos sueños de mejora de calidad de vida. Yo creo que Chile está ya. Interesante, ¿no? Potente. Interesante. Hay personas que están pensando el país y están viéndolo y comercialmente hablando, por supuesto, hay que ver las cosas porque obviamente lo comercial también es una de las aristas interesantes de todo movimiento, país y política. Claramente vamos a un proceso de capitalizar al país. Eso sí, para allá vamos y eso es bueno. Pero no a partir del esfuerzo o del abuso hacia la persona. Es otra. Un estado de bienestar es un estado de bienestar. Es otra manera de pensar. Entonces van a abrir sus cámaras por si de repente vamos a hacer una especie como de print de pantalla. Abran las camaritas, no sean tan tímidos, están muy tímidos. Ahí. Eso. Preguntas, comentarios, ideas, Pauli, Cristina, Cecilia, Loreto, Nadia. Quería principalmente agradecerte, Alejandro. Yo estaba esperando este seminario de hace mucho tiempo, cuando recién lo comentaste, porque para mí tiene una visión de ver las cosas que bien objetiva, y hace falta eso acá en Chile, porque yo lo veo en otros lugares, en otros países que analizan su carta, analizan cómo está la energía en su momento, o los cambios de gobierno y todo, pero en Chile no se da eso. Entonces, me gustó como lo enfocaste, me llamó mucho la atención la carta de Chile de ahora y con la de Janet Jara, independiente si gana o no gana, pero la similitud o la semejanza que tiene es impresionante y eso no se puede negar. Entonces, pero principalmente agradecerte porque este tipo de cosas en Chile no se da. Entonces, es importante también que lo tenga. Muchas gracias a ti. Quiero agradecer haberme invitado. Realmente creo que hay esperanzas de cambio. Hoy día me tocó presidir una comisión de salud en una residencia de niños. Pensé que iban a ir 4 cores y fueron muchos y quedaron muy sensibilizados. Estamos hablando prácticamente de acción social, de preocupación por esos niños que están vulnerados. Creo que me gustó tu charla, o sea, tu exposición, creo que bastante evidente. Y bueno, tenemos que sacarnos nuestras creencias, tanto de derecha y los que somos más de centro izquierda también. O sea, probablemente van a venir cambios, si este país no puede seguir así como está. Así que muchas gracias
y gracias por invitar. Gracias a ti, Margarita. Daniela, Sol, Carolina, María Rosa Rocco, Javier Albónico. ¿Algo que comentar? ¿Algo que preguntar? Yo, siguiendo un poco la línea de la conversación de Cecilia, yo estoy muy metida por un tema de profesión y de en qué trabajo con la capa tecnológica de Chile. Todos estos temas de los data centers, la inteligencia artificial, las concentraciones de datos, para mí son mi día a día. Entonces, yo estoy viendo eso muy de cerca y lo que les quería comentar es que está pasando algo bien divertido que si ustedes se ponen a analizar quiénes son hoy los CEOs de las grandes empresas de este país, son generaciones nuevas que si bien es cierto, siguen las mismas familias detrás, son CEOs que vienen con, basta mirar el CEO de Colbún, por ejemplo, una persona que está el grupo Mate atrás, sigue el grupo Mate, nadie toca el grupo Mate, pero él viene con ideas rupturistas y con toda esta cuestión del hidrógeno verde y las energías sustentables, ya ha dado la lucha y le cambió la cara a Colbún. Y así como él, si uno empieza a mirar las grandes empresas de Chile, está pasando ese recambio y empezó muy silencioso y agarró vuelo después de la pandemia. Otra casualidad, la pandemia, perdón. Entonces, el recambio se está dando y si bien es cierto, a la parte conservadora de Chile no se toca para que no se termine el desfonde, todas estas nuevas ideas y las nuevas formas de hacer vida y hacer dinero y hacer sociedad, la preocupación por las comunidades ya es genuina. Un proyecto de inversión grandote se cayó por un tema comunitario y un tema de preservar el medio ambiente. Y hoy no les tiembla la mano para votar un tremendo proyecto porque hay que tomar en cuenta esto otro también. Entonces, esta conversación de años atrás yo creo que no se daba, no había lugar para esta discusión. Hoy sí, y cada vez más natural. Y otra cosa también, esto de que comentaba, soy muy mala, comentaban que en otros países es normal leer la carta astral del país y demás. Todo este rupturismo está dando espacio al trabajo espiritual del pueblo, digamos, esto de estar en conexión con las energías que uno muy suelto de cuerpo dice, no, es que Urano está pasando, Mercurio, no sé qué. Y es increíble lo que empieza a ocurrir cuando este tapón espiritual se suelta, se empieza a echar luz, y aquí me fui para la cala, pero empieza a echar luz de otra manera. Es increíble, yo agradezco la época en que estamos viviendo. Nosotros estamos sembrando semillas re importantes para el fondo de lo que se viene. Y bueno, y muchas gracias por la conversación. Urano es un planeta espiritual. Urano es un embajador del mundo divino espiritual que viene a sacudir, a remover, y como dices tú, está despertando mentes en todos los estratos sociales. Y obviamente eso es beneficio para el país. Son startups nuevas o formas distintas o CEOs distintos que vienen a concebir el país de una manera totalmente generacionalmente distinta. ¿Ya? Por eso les daba el ejemplo de la Corfo, los premios Nobel, premios nacionales de ese tiempo, del año 40 y tanto, porque básicamente en ese tiempo es lo que se permitía, pero ahora que estamos en otro contexto cultural y social, es un país que explota de información y de datos y de conectividad. O sea, si hace 10 años atrás o más, Chile tenía 17 millones de personas y teníamos 25 millones de celulares. Imagínate ahora la conectividad que hay, la cantidad de datos que se están moviendo, ¿ya? Claro, mucho de eso tiene que ver con fantasía, con una cosa un poquito residual, distractiva, que nos distrae del trabajo espiritual, pero también Urano es un planeta que a su modo, como es espiritual, también va a escarmenar y cachetear un poco, ¿no es cierto?, nuestras mentes, nuestras formas de ver la realidad. Eso también es, por supuesto, nos saca de nuestra zona de confort. Y la Casa 9 se nos ve bastante activa también. Nuevas creencias, nuevas formas de entender la vida, ya un poco desapegado a esta cosa estructural, católica, dogmática, ahorcadora. No, o sea, la verdad es que se ve el futuro esplendor, como dice la dichosa canción Igual tiene algo un poquito como de nacional. doctrina, por lo que logro ver, pero si lo vemos desde un punto de vista evolutivo, es lejos mejor que lo que habita. Así que bien. Ajá, un punto. Un punto. Eso, queridas y queridos, muchas gracias por participar. No sé si alguien más quiere Gracias. hacer una approach, algún comentario. Yo, Carolina, Carolina. sí, que me parece, bueno, tú entré tarde, pero me parece súper interesante esta información porque nos da cierta responsabilidad en el sentido de
lo que más me llega es como de seguir perseverando en disolver estos discursos tan arraigados y tan falsos. Y creo que esa es una tarea que tenemos que hacer todos. Sí. El Pedro De, Pascal decía, de- el actor chileno decía eso el otro día, decía, la gente tiene una idea ridícula de lo que es la izquierda es algo mucho más distinto de lo que hablan, ¿ya? Entonces, esta idea de la izquierda y de la derecha son ambas muy importantes porque unas son fuerzas progresistas, pero esta fuerza progresista que viene es lejos mucho más progresista de lo que ustedes imaginan. No hemos visto realmente una verdadera forma progresista de ver a Chile, porque estaba muy sujeto a los patrones de lo que se permitía y lo que no se permitía. Saturno al lado de Neptuno no deja que se desmarque mucho este socialismo. Y la derecha, por su lado, está más sana, o la evolución de la derecha, la que viene, ya va a estar más saneada. Hay gente nueva, hay cabros jóvenes que también están a su modo viendo el país desde otra perspectiva. Son cabros millennials que nacieron después, 1980, 1990, para ahí para adelante. Y hoy día están en puestos importantes, tienen 30, 40 años. Muchas gracias, Carolina. Alejandro, darte las gracias. Un agrado escucharte, los espacios que brindas también a las personas para dar información, conocimiento y eso. ¿Estás en el sur tú ahora? Sí, estoy en Puerto Vara, Ah, qué bonito. aquí con la chimenea. El tour de Lucas, el tour. Bonito el tour al sur de Chile. Tren al sur. Excelente. Queridos, un beso muy grande a todas. La grabación de este va a quedar en el chat donde nos reunimos todos los que participamos acá para que la escuchen, reescuchen o la quieran compartir. La voy a primero subir a YouTube, donde queda más liviana como peso porque pesan muchos gigas todas estas cuestiones. Eso. Ya. Un beso para Gracias. la Pila que está Muchas por ahí. gracias. Chao, que estén bien. Gracias, Gracias, Alejandro. abrazo a Buenas todos. noches. Gracias, Ale. Chau, chau. Gracias, Ale. Besos. Chao, gracias. Gracias, chao. Chao.